Buenas noches, querida familia en Cristo. Les saludamos en el amor de Dios y en esta oportunidad vamos a tener un momento de lectura en la palabra de Dios y vamos a estar buscando Josué capítulo 21 versículo 45. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y aquí una vez más nos confirma que el Señor siempre cumple sus promesas con cada uno de nosotros, de nuestra familia y de todas las cosas que hacemos para Él. Así que tengamos este tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Acompáñenme. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Levántelo en este lugar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, yeah. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh, Él es Rey, oh, Señor, solo Él, oh. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Levante todo, dale todo. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh Dios, oh mi roca. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh, oh Dios.
¿verdad?, poder alabar a nuestro Señor con este hermoso cántico, donde nos decía que nuestra esperanza está en Jesús. Y llegó el momento de la palabra de Dios, el pastor la va a compartir con nosotros, y tenga atento allí su mente, su corazón, y tenga su lápiz, su Biblia, todo para que esté anotando y esté atento a lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Con ustedes el pastor Baker. Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Nos alegra poder estar con ustedes una vez más compartiendo en el libro de Nehemías, donde hemos venido hablando acerca de este líder y ha sido de bendición. Les cuento que ha sido de bendición para nosotros porque hay grandes enseñanzas y qué bueno es que hemos podido llegar a capítulo 6 porque hay tantas riquezas en la palabra de Dios que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Y quiero que estemos buscando entonces en el capítulo 6 de Nehemías. Vamos a estar leyendo. Sé que también trae 19 versículos. Vamos a estar leyendo por lo menos hasta el 14. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Nehemías 6 dice: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuere como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que profetizaban infundiéndome y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces encontramos allí, mis hermanos, este capítulo donde continuamos hablando acerca de las tácticas que emplea Satanás. Quiero que podamos buscar en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Así que, hermanos,
encontramos entonces que en este tiempo el enemigo anda como león rugiente buscando a quién poderse llevar, a quién poder engañar, a quién poder acusar. Y en esta noche vamos a tratar este tema donde he titulado Afirmando tus convicciones. En esta noche no sé si tus convicciones qué tan ciertas o qué tan firmes estarán. Pero quiero decirte que en este momento tenemos que ver si nuestra convicción está firme o no está firme. Ahora, ¿qué clase de convicción nos está hablando Dios en que nosotros podamos estar firmes? Encontramos entonces en la vida de Nehemías, como lo hablé las dos últimas semanas donde hablamos acerca del egoísmo. Pero antes de que estuviéramos hablando del egoísmo, también estuvimos hablando acerca de unas tácticas que el mismo enemigo ha querido infundir, ha querido implementar en la iglesia. Y él lo sigue haciendo. Y en este capítulo 6 vamos a encontrar otras tácticas que él sigue implementando y aún sigue usando para engañar y para detener la obra de Dios. Ahora vamos a ver nosotros que el enemigo ha venido a destruir, ha venido a matar, ha venido a engañar, a hurtar, a acusar y aún para infundir miedo, aún hasta los creyentes y al líder. Y esto es lo que le pasó a Nehemías. Después de haber construido los muros, después de haber estado en Jerusalén por todo ese tiempo construyendo, dice en los versos más adelante de este capítulo que los muros se construyeron en 52 días. Ahora, cuando vimos acerca que los ataques de Satanás los había hecho con las personas que estaban alrededor, incluyendo aún el pueblo judío, dice ahora en este capítulo 6 que el ataque de Satanás es personal. Cuando él no pudo con el pueblo, ahora viene y ataca personalmente a Nehemías para detener la obra, para que Nehemías pueda sentir miedo y pueda desanimarse, para así no continuar con lo que Dios le había encomendado a hacer. Entonces encontramos que en 1 Tesalonicenses nos sigue hablando el Señor acerca de este mismo tema. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo una vez más diciéndole a los hermanos de Tesalónica que tuvieran por alta estima a los que trabajan en el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a través de estos líderes, incluyendo Pablo, Pedro, Santiago, Juan y otros de los apóstoles y discípulos, encontramos que ellos también fueron parte del ataque satánico. Aún hasta el mismo Jesucristo fue parte del ataque de Satanás, porque en unos versos que vamos a ver en unos momentos, vamos a ver qué fue lo que Satanás quiso hacer para que Jesús también sintiera miedo o sintiera ese temor, infundirle a él temor para que él se alejara y no se cumpliera entonces la palabra de Dios. Pero ahora cuando nosotros leemos este capítulo de Nehemías, vamos a ver nosotros que muchas veces nos vamos a enfrentar con gente que quiere detener la obra de Dios. Pero aún el principal acusador es el mismo enemigo, Satanás. Él quiere infundirnos a nosotros miedo y que caigamos y que retrocedamos. Por eso es importante nosotros reconocer, y también es de mucha importancia que ustedes como iglesia y yo también como iglesia podamos orar por los líderes, porque son también atacados, son también están a la tentación del mismo enemigo. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en este capítulo. Es interesante poder detallar cada una de ellas, pero en este momento nosotros vamos a detallar algunos hechos también que han sucedido en la vida de los apóstoles
porque lo vamos a ver en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 18, versículo 10, dice, del 10 en adelante, dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Encontramos entonces aquí a Pablo en Corinto, y muchos de ellos lo quisieron acusar por lo que él estaba haciendo. Ahora nosotros vamos a ver que a través de este capítulo vamos a ver cómo nosotros, cómo el pueblo, cómo el líder tiene que enfrentarse ante las acusaciones, ante las calumnias, ante las murmuraciones de los demás, de los líderes. Porque aun cuando Nehemías quiso levantar las murallas, hubo mucha oposición. Pero una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que la obra es de Él. Nadie, absolutamente nadie, va a detener la obra de Dios. Dice su palabra que el que comenzó la buena obra, Él la va a ir perfeccionando. Y así nosotros podemos entender que en el ministerio tendremos oposición. Sí las vamos a tener, pero tenemos que saber responder a estas artimañas, a estas tácticas que el enemigo quiere causarnos. Y eso lo vamos a encontrar entonces, como lo acabo de mencionar. Ahora, hay armas que se le acusaban. Hay tácticas. Hay muchas razones que querían acusar a Nehemías para que él pudiera dejar la obra que ya había comenzado. Y eso nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver algunas razones. Ya les había mencionado, una de ellas era el egoísmo, otra de ellas era la ridiculización, querían hacer el ridículo, y ya las hemos mencionado. Ahora, hoy vamos a ver el compromiso. Querían Sanballat, como dice el verso 1, Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Encontramos entonces aquí que Nehemías tenía un compromiso. El compromiso de este hombre era poder edificar Jerusalén, poder levantar los muros de Jerusalén. Y él estaba absolutamente ocupado trabajando en la obra de Dios. Pero Nehemías reconoce que Sanballat, Gesem el árabe y Tobías eran sus enemigos. Ellos habían querido de antemano poder hablar con Nehemías. Pero ese plan que ellos tenían era para hacerle mal a Nehemías, para matarlo. Había unos kilómetros muy lejos de Jerusalén a Ono, lo que menciona aquí. Si Nehemías hubiese ido con ellos cuando se le invoca para esta reunión, cuando se le dice que tienen que reunirse, Nehemías quizás hubiese muerto en esto. Pero aún encontramos algo tan tremendo en esta palabra aquí. Nehemías dice: yo sabía que querían hacerme mal. Por eso es la razón que ellos querían que el compromiso, que Nehemías olvidara su compromiso y así poder ellos seguir atacando lo que se estaba haciendo en esta ciudad, porque la obra era de Dios. No podemos, mis hermanos, en estos tiempos no podemos hacer amistad con el mundo. El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra. Por eso es que Nehemías sabía lo que estos hombres querían hacer y no estableció la reunión, no estableció el conversar con ellos, porque si él lo hubiese hecho, de verdad que hubiese abandonado la obra
y eso no era lo que Dios le había encomendado hacer. Una de las cosas que Nehemías tiene en este capítulo y en todos los capítulos de Nehemías, es que Nehemías tiene también, se habla del discernimiento. Nehemías tiene discernimiento, y el discernimiento es saber lo bueno y lo malo. Reconocer cuando las cosas están bien y reconocer cuando las cosas están mal. Es separar la verdad de la mentira. Y eso era lo que Nehemías verdaderamente tenía, discernimiento. Por esa razón, en el versículo 3 dice: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. 4 veces se le había enviado una carta a Nehemías para que él se reuniera con Sanbalat, Tobías y Gesem. Se les había dicho, y dice que por 5ª vez lo dice en los versículos 4 y 5, dice, por 5ª vez le dicen, Nehemías tienes que venir, Nehemías tiene que venir. Pero ¿qué hace este hombre? Nehemías está convencido totalmente de la grandeza de la obra por la cual Dios le había llamado. Nehemías está totalmente convencido de esto. Por esa razón, Nehemías sabía que él no podía establecer esta relación, esta comunión con ellos, porque se iban a venir aún mucho más peligro para la obra si él se acercaba a establecer con ellos una relación. Por eso era que no había nada en común. No había nada en común entre ellos y los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios y ellos querían atacar la obra. Por eso es que siempre tuvieron ataques, tuvieron amenazas. Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, como les acabo de mencionar, la amistad con el mundo nos vuelve enemigo de Dios. No podemos hacer alianzas con el mundo. No podemos ir y llegar a un acuerdo con el mundo, porque el mundo nos trae complicaciones. Pero cuando nosotros estamos seguros en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo, nada ni nadie nos va a detener. Aún les digo que sí va a haber oposición, sí las va a haber, porque aún Nehemías las tiene, los apóstoles las tienen, Jesús la tiene, y todos ellos por causa de la verdad. Todo por ser fiel a Dios, todo por llevar un mensaje de salvación, por tener la vida eterna, porque eso lo ofreció Jesucristo. Y hasta ahora Él lo sigue dando a cada uno de los que quieren aceptarlo en su corazón. Por esa razón, mis queridos hermanos, oyentes, amigos, familias que nos ven en esta noche, quiero decirles, el único que tiene el poder para deshacer las obras de Satanás es Dios. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Señor. Y es interesante lo que vimos en la mañana, cuando hablamos acerca del pastorado, hablamos acerca del liderazgo, y ese liderazgo que también tuvo Pedro. Por eso hoy nos enseña en esta palabra también, lo vamos a ver en unos momentos, lo que el enemigo también quiere hacer, porque él se disfraza como oveja. Él es el lobo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en las iglesias esto también está ocurriendo, no solamente en el mundo. También se levantan falsas calumnias, también se levantan falsos testimonios contra el líder. Y nuestra responsabilidad es orar por ellos, como ya lo he mencionado. Ahora nosotros vamos a ver que en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Entendemos entonces por qué no podemos hacer alianza con el mundo? ¿Entendemos entonces por qué Nehemías no fue y se reunió con estos hombres malos? Estos hombres que desde el comienzo de la reconstrucción querían hacerle daño. Por eso es que no había comunión entre los judíos y estos hombres perversos. Por esa razón es interesante seguir nosotros viendo que a través de la Biblia
En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Encontramos entonces qué parte. No hay nada. No hay ninguna relación. No podemos. Porque si no, la obra se terminaría. Si nos ponemos a tener acuerdos con gente aún que se creen cristianos y no lo son, de verdad que descuidaríamos lo que Dios nos ha encomendado hacer. Es interesante, es tan maravilloso nosotros poder venir a Dios a través del Espíritu Santo y decirle que nos dé el discernimiento, así como Nehemías lo tuvo. Y así como otros grandes líderes también lo tuvieron, hoy también tú y yo podemos tener ese discernimiento para saber quién es el que nos está causando el mal. Otro de la segunda cosa que nosotros encontramos y acusaciones de Satanás son las calumnias, como lo vemos en el verso 5 hasta el 9, donde encontramos que ellos querían herir, ellos querían manchar, ellos querían desacreditar lo que Nehemías estaba haciendo. Los cristianos no deben permitir que esto entre en nuestro corazón. No debemos permitir que nadie venga a manchar, ni a herir, ni a desacreditar lo que tú y yo hemos estado haciendo. Tenemos que saber manejar bien la situación, porque esto va a venir en contra de los líderes. Por eso es que vemos aún en muchas partes, en muchas congregaciones, en el mundo entero, encontramos chismes, encontramos murmuraciones, y eso es peligroso en la iglesia. Eso es peligroso. Por eso vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el verso 6, dice: en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gamulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Aquí estaba sucediendo algo. Las calumnias que se habían levantado contra Nehemías. Estos hombres, Sanbalat dice que le había dicho a Nehemías que habían hecho cartas y la habían publicado. Iba a ser pública estas calumnias que estaban levantando contra él. Que Nehemías quería ser el rey de Judá. Que Nehemías había buscado profetas para que lo ungieran también como rey de Judá. Que todas estas cosas Nehemías las supo manejar. Nehemías supo enfrentar esta situación. Y encontramos entonces en el verso 8, dice: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Esta fue la respuesta de Nehemías. Nehemías sabía entonces en este momento que todo eso que se estaba diciendo acerca de él eran calumnias, eran mentiras, eran inventos de estos hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nehemías sabía que esto era mentira y que no había ninguna palabra de verdad en todo esto. Ellos querían infundirle miedo a Nehemías. Ellos querían que Nehemías cayera en la trampa. Cuando ya no pudieron más, cuando ya no pudieron con el compromiso, no pudieron romper con el compromiso que Nehemías tenía, querían levantar calumnias, pero también lo amenazaron. También vemos amenazas por parte de ellos. Eso lo vemos en los versos del 10 hasta el 14, donde querían amenazarlo con decirle al rey Artajerjes lo que él estaba haciendo. Si esto hubiese sido posible, Nehemías por un momento se preocupa: esto no puede estar pasando. Si llega a oídos de Artajerjes, me envía a buscar, me quedo aquí y la obra no termina. Pero aún hay
respaldo de Dios en esto. Nehemías hace una oración y le dice que lo ayude, que bendiga sus manos. Y así es como hay respuesta de parte de Dios. Hermano, es tan maravilloso nosotros poder entender que cuando las cosas son de Dios, permanece. Cuando las cosas son de Dios, nada ni nadie las va a poder destruir. Por eso, Semaías era uno de los profetas. Era uno de los que estaba allí y era un profeta, era un profeta asalariado. Porque se deja sobornar por Sanbalat y Tobías. Y hoy encontramos también líderes así, que viven de un salario, pero por amor a la obra no lo hacen. Nosotros no queremos caer en esto, porque encontramos la gran mentira de este profeta. Y una de las cosas que hace Nehemías es que se da cuenta del engaño de Semaías. Vamos a leerlo. Dice el verso 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Hermanos, si nosotros leemos este verso, nos damos cuenta que esto era un falso profeta, porque nadie podía entrar en el templo. Recuerden que los únicos que podían entrar era el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y este profeta le dice a Nehemías: vamos y entremos en el templo y escondámonos allí, porque esta noche te vienen a matar. Nehemías piensa las cosas y dice: esto no es de Dios. Este hombre ni siquiera conoce las escrituras. ¿Cómo encontramos ahorita tanto engaño en el pueblo cristiano? Y esto sucede. Hombres que se disfrazan de profetas, pero que no conocen nada de la palabra de Dios. Hombres que se disfrazan de pastores, pero que no tienen amor por los creyentes. Hombres que solamente están porque se les paga, pero que no hay preocupación ni amor por la obra. Nehemías se da cuenta de esto y responde a esta situación. Por eso dice que Nehemías no tuvo miedo. El 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí, vemos el 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Había un gran soborno en estos hombres. Querían que Nehemías una vez más tropezara y cayera y estuviera en las manos de ellos. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando amamos la obra, cuando comenzamos a trabajar para Dios, nadie podrá hacernos frente. Nehemías dice algo interesante aquí: entendí que Dios no lo había mandado. Hoy nosotros tenemos que entender esto, porque para eso se nos ha dejado la palabra de Dios. Y en estos últimos tiempos vendrán engañadores, amadores de a sí mismos, blasfemos, y querrán engañar. Pero si tú y yo no conocemos la palabra, caeremos en la trampa del enemigo. Y eso es lo que dice Nehemías: entendí que Dios no lo había enviado. Así que, hermanos, para eso nosotros tenemos algo importante en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios. Y tú, como creyente, como hijo de Dios, debes vivir en santidad. Debemos siempre mantener una integridad y saber resolver los problemas, porque en el mundo vamos a tener gente que esté en contra. ¿Y por qué el evangelio es tan señalado? ¿Por qué el evangelio es tan criticado? ¿Por qué el evangelio
está en boca de mucha gente? Porque Jesucristo es el único que nos promete la salvación. Porque Jesucristo es el único que nos puede cambiar nuestras vidas. Jesucristo es el único camino al Padre. Y Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Si queremos ir a Dios, tiene que ser a través de Cristo. Y Él es el que te puede salvar a ti de las garras, de las acechanzas de Satanás. Es interesante. Ahora dice que Nehemías supo entonces que el mensaje contradecía la palabra de Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio también. Pero vamos a leer también en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, del 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora vamos a encontrar una maldición. Aquellos que prediquen otro evangelio, hay maldición para ellos, hay juicio, porque dice que el anatema, maldición. Ahora el Señor nos invita en esta noche a que tú y yo afirmemos nuestras convicciones. Yo sé en quién he creído. Nehemías dijo palabras excelentes aquí, palabras extraordinarias que nos animan. Yo estoy ocupado en la obra y no puedo ir. Y así nosotros también debemos hacer. Hay personas que se quieren acercar para alejarte de lo que estás haciendo en la obra de Dios. Y esto también en el pueblo cristiano. Que quieren disfrazarse y quieren hacerte caer. Debemos de entender entonces, en estos pasajes bíblicos que nos menciona en Nehemías, y repetir lo que él dijo, entendí que esto no era de Dios. Cuando algo no viene de Dios, debemos de tener siempre un detector. Ese detector es el discernimiento. Que el Señor siempre nos esté diciendo, porque es el Espíritu Santo quien nos dice qué es lo malo, qué es lo bueno. Y para eso necesitamos recordar que en este mundo el liderazgo, el pastor, el misionero que está en la iglesia, que Dios lo ha puesto para que siga la obra, va a presentar también calumnias, va a presentar amenazas, pero muchas veces nosotros cuidamos nuestra reputación, cuidamos nuestra imagen. Cuando alguien por allí de repente habla mal, de una vez nos vamos y queremos pelear, pero el Señor nos da herramientas y están aquí. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Quiero que en esta noche podamos todos entender que Dios no detiene su obra. Él la va a seguir. Y si Dios te ha puesto a ti para que hagas algo en la obra, no te detengas. Sigue adelante. Esfuérzate. Pídele dirección a Dios. Y que nada podrá hacer frente a lo que Satanás quiera hacer contigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sepamos entonces, mis hermanos, que el Señor nos da de esta palabra para alimentarnos y que estemos atentos, estemos alerta. No caigamos. Se nos manda a decir como Nehemías, que entendió, que supo, que no tenía miedo, porque el verdadero amor, dice, echa fuera el temor.
Un cristiano no debe de tener miedo, no debe de sentirse amenazado o sobornado, no debe caer en las trampas aún de aquellos que están disfrazados. Que el Señor les bendiga. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu misericordia es infinita. A través de tu Espíritu Santo, tú nos dices las cosas que debemos hacer. Gracias por Jesucristo, que nos ha bendecido, nos ha salvado, nos da vida eterna. Estaremos preparados para ese encuentro, oh Dios. Gracias por tanta misericordia. Gracias por amarnos tanto, oh Dios. Queremos orar en esta noche por la iglesia, por nuestras vidas, para que tú bendigas a los pastores. Tú bendigas, Señor, a los misioneros que también están llevando tu palabra. Muchas veces son acusados, son amenazados y levantan, Señor, calumnias contra ellos por el simple hecho de llevar tu palabra. Porque están, Señor Dios, llevando las buenas nuevas de salvación. Porque tú los has enviado a estos lugares peligrosos y aún tú estás con ellos, Señor. Gracias porque tu presencia, dice tu palabra, que irá en todo lugar y en todo momento. En Cristo Jesús oramos, dándote a ti toda exaltación, toda adoración. Amén. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, recordando también que hay salvación para todos aquellos que se quieran acercar a Cristo. Quizás tú estás pasando por un problema, por una situación que te han acusado de algo que no cometiste. Quizás mucha gente está en contra de ti, y aún para los nuevos creyentes. Hay personas que se burlan porque eres cristiano. Pero Dios te dará la fuerza, porque muchos de nosotros hemos pasado por eso. Muchos de nosotros han levantado este dedo acusador. Muchos de nosotros hemos escuchado palabras ofensivas porque creemos en Cristo y porque le entregamos nuestras vidas a Él. Si tú en esta noche estás pasando por toda esta situación, yo te invito a que tú te acerques a Cristo. Y Él te ayudará. Puedes acercarte a Él, puedes hacer una oración en total arrepentimiento, entregándole tu vida a Cristo, que sea Él gobernando tu vida, que sea Él el Señor de tu vida. Y puedes hacer una oración como esta. Señor Jesús, necesito tu perdón. Necesito que entres a mi corazón, pero también quiero que me perdones. Quiero ser un hijo tuyo y venir siempre en adoración a ti. Recíbeme como tu hijo e inscribe mi nombre, oh Padre, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si hiciste esta oración, dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Y el Señor ha visto en ti la sinceridad. Acércate a Él cada día en oración, búscale, lee su palabra y encontrarás muchas respuestas que quizás te has estado haciendo. Recuerda entonces que aquí en la parte de abajo tenemos nuestros números de contacto, está la página para que también puedas escribirnos. Si deseas podemos seguir orando por ti, o orar por ti, porque siempre oramos por todos aquellos que escuchan este mensaje. Si tú eres parte entonces de los que están escuchando este mensaje, puedes acercarte a nosotros y podemos ayudarte. Te enviamos un fuerte abrazo a ti, amigo, hermanos de Cocachacra, hermanos del Perú, de Arequipa, de muchos países que siempre nos ven también, Colombia, Ecuador, Venezuela,
También encontramos hermanos en Brasil, en Uruguay, en México, que también están atentos, a uno de nuestros hermanos de Estados Unidos. Dios me les bendiga a todos, les queremos y nos vemos entonces en la próxima semana.